Bueno, ahí tenemos. El problema nos dan como dato que tenemos a ese cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene un determinado peso. Es un prisma. ¿Está bien? El objetivo, ¿está bien?, que tiene este problema es calcular la presión. ¿Está bien? La presión que ejerce ese cuerpo sobre la superficie en donde está apoyada. El prisma tiene una base, que sería esta partecita que está acá abajo, ¿está bien?, que se visualiza ahí en la filmación. Y después tiene una determinada altura. O sea, el área que tiene acá abajo, ¿no es cierto?, el área por la altura me da el volumen. O sea, el volumen del prisma, ¿está bien?, del volumen del prisma es igual al área por la altura, ¿sí? ¿Qué tenemos como dato en el problema? Tenemos la altura, tenemos el área y tenemos el peso específico del cuerpo. ¿Está bien? El peso específico del cuerpo. A nosotros nos pide que calcule la presión que hace ese cuerpo sobre el piso. ¿Está bien? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cómo es la fórmula de la presión se define como la fuerza que ejerce sobre el área. ¿Está bien? Y si nos ponemos a ver los datos que tenemos en el problema, los datos es que el área es 35 centímetros cuadrados, que lo podríamos aplicar acá, ¿está bien? Pero la fuerza no la conocemos, ¿está bien? Es una incógnita, igual que la presión. O sea que tengo una ecuación con dos variables que no conozco, no se puede resolver el ejercicio, ¿está bien? Entonces tengo que encontrar esa fuerza, ¿está bien? ¿Esa fuerza qué es? Es el peso en definitiva, ¿está bien? Lo voy a decir, la fuerza como el peso, ¿está bien? Pero ¿qué dato tengo? Yo tengo una herramienta que sería un dato que es importante, que es el peso específico. El peso específico de un cuerpo se define como el peso sobre el volumen, ¿está bien? Si nos ponemos a ver el dato del peso específico, es dato, ¿está bien? ¿Cuánto es? 2,7, ¿está bien? Y el volumen del cuerpo también es dato, porque el área, fíjense que yo ya la tengo. ¿Cuánto es? 35 centímetros cuadrados. Y la altura, ¿cuánto es? Es 42 centímetros. O sea, multiplicando ellos dos, nos daría a nosotros el volumen. Ese volumen lo podemos utilizar acá y podemos encontrar el peso del cuerpo. O sea, en definitiva, nosotros necesitamos el peso para poner el peso ese, ponerlo ahí donde está la fuerza. ¿Está bien? O sea que el peso es igual al peso específico por el volumen. ¿Por qué? Porque si este está dividiendo, ¿cómo pasa el otro miembro? Multiplicando el peso específico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces veamos, perfecto. Entonces, ¿el peso específico cuánto es? 2,7 gramos fuerza sobre centímetros cúbicos por. ¿Y el volumen a cuánto equivale? Bueno, y el volumen equivale. El área que ya tengo, que cuánto es? 35 centímetros cuadrados por la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura es 42 centímetros. ¿Está bien? 42 centímetros. Entonces, al multiplicar eso, nos va a dar, no tenemos cálculo acá, ¿puede hacerlo? Bueno, la multiplicación de 35 por 42 nos va a dar en centímetro cúbico. Mientras lo van haciendo, no hay problema. 35 por 42. ¿Cuánto nos daría aproximadamente? 1470. Bien, 1470 centímetros cúbicos. ¿Está bien? O sea que tenemos el volumen. Con este volumen encontrado, o sea, sería el volumen que tiene todo el prisma, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Y me sirve porque como un dato más, porque ya tengo el peso específico y le aporto el volumen encontrado con los datos que nos daba el problema, nos va a dar el peso del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea que a los 2,7 voy a multiplicar 1470 por centímetros cúbicos, ¿no es cierto? O sea, 2,7 que sería gramos sobre centímetros cúbicos, que sería el peso específico. Lo multiplico por 1470 centímetros cúbicos, que sería el volumen del cuerpo, simplifico y el resultado sería, simplifico los centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos, ¿no? O sea, sería 2,7 por 1470. ¿Cuánto nos daría? El peso, ¿cuánto pesaría el peso en gramos?
¿Cuánto sería el peso del prisma en gramos? Por 2,7. Por 2,7. 1470. 3.969. Bueno, 3.969, ¿qué? Gramos fuerza, directamente, porque centímetro cúbico se ve como centímetro cúbico. ¿Se dan cuenta? Bueno, o sea, ¿qué encontramos ahí? Ahí nosotros encontramos entonces, nosotros tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza, ¿no es cierto?, es el peso, ¿está bien? El peso es una fuerza, ¿está bien? Entonces puedo poner peso acá, ¿está bien? Sobre el área. El peso, ¿cuánto nos dio a nosotros? 3.969 gramos de fuerza, ¿está bien? Dividido, ¿cuánto es el área? Y el área encontrada, veamos cuánto es el área que nos decía como dato, ¿no? Porque el área estamos diciendo, ¿no? El volumen es 1470, no necesitamos el volumen. O sea, veamos cuánto es el dato en el área. 35 centímetros cuadrados, ¿está bien? Entonces dividido 35 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo divido 3.969 dividido 35, el resultado va a ser gramos fuerza sobre centímetros cuadrados. 103,4 gramos fuerza sobre. Y eso es lo que nos dio el problema. De esa manera nosotros con todos los datos que pudimos rescatar, pudimos resolver ese problema. ¿Está bien? Ahora vamos al siguiente problema. Bueno, lo analizan, lo ven, lo reven al problema explicado y bueno, lo pueden estudiar de ahí, para los próximos problemas que se vienen. Después dice, determinar en cuál de los siguientes casos, el problema 3, ¿no es cierto? Porque acá firmamos todos los trabajos prácticos, el problema 3. ¿Está bien? El problema 3 dice, determinar en cuál de los siguientes casos se provoca mayor presión. ¿Está bien? Caso A. El caso A dice que una fuerza de 6 kilogramos fuerza sobre una superficie de, o sea, un área de 2 centímetros cuadrados. ¿Está bien? O sea, nos está pidiendo que comparen, ¿está bien? ¿Quién provoca mayor fuerza? Y la pregunta B me dice, una fuerza, si tengo la fuerza de 90 kilogramos fuerza sobre un área de 30 centímetros cuadrados. ¿Está bien? O sea que con estos datos nos está pidiendo, bueno, si este cuerpo ejerce una presión, como el caso anterior, supongamos que sea un prisma, y ejerce una fuerza de 6 kilogramos fuerza y su base de 2 centímetros cuadrados, podemos calcular en el punto A cuánto es la presión que ejerce ese cuerpo, ¿no? Porque la fuerza sobre el área es el dato. La fuerza es 6 kilogramos fuerza, ¿estamos de acuerdo? Y el área es 2 centímetros cuadrados. De esa manera, 6 dividido 2 me daría 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y en el punto B, vamos a ver cuál cuerpo es la que ejerce mayor presión. Dice que el peso es más grande, ¿no es cierto? Fíjense que 90 kilogramos fuerza, ¿está bien? Pero el área es de 30 centímetros cuadrados, ¿está bien? Si hago el cálculo, este se va con este y 9 dividido 3 es 3. O sea que esto me daría kilogramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Si 9 dividido 3 es 3. ¿Está bien? Sí, simplifico no. La tercera 1, la tercera 9, 3 y la tercera de 3, 1. 3 dividido 1, 3. O sea que, conclusión, ¿a qué conclusión llegamos? Que son iguales las dos presiones. ¿Está bien? Pero fíjense que las dimensiones del cuerpo son totalmente distintas, pero sin embargo las presiones que están ejerciendo los dos son iguales. O fíjense alguna comparación. En el problema 1 el peso
que tiene el problema 1 es inferior, ¿no?, al del problema 2, porque 90 kilos pesa. Ahí, imagínense, 6 kilos de papa contra 90 kilos de papa. ¿Está bien? Usted va a decir que más presión ejerce aquel que tiene más fuerza, pero no es así. Fíjense que el área del que tiene menor peso, ¿está bien?, es más chica que el área en donde hay mayor peso. Centímetro, perdón. Acá se dispara. Gracias. ¿Está bien? Entonces, haciendo el análisis, se distribuye más ese peso de 90 kilogramos sobre esa área. ¿Me entienden? O sea, llega a ser lo mismo en definitiva. Bueno, vamos al problema número 4. Analicemos el problema número 4. ¿Cuántos minutos van? Ahí no va a cortar.